Hola, ¿cómo están? Yo soy Pedrito. Bienvenidos a Literatura con Pedrito. En esta oportunidad vamos a realizar un resumen y un análisis de la obra Los perros hambrientos de Ciro Alegría. Esta obra se marca en un contexto de revoluciones constantes, de injusticias sociales. El hacendado tiene todavía gobierno sobre muchas comunidades de la Sierra Norte del Perú. Ciro Alegría es un autor que se enmarca el periodo indigenista peruano y él defiende al indio, defiende al indígena. Sus obras tienen una gran connotación política porque él pertenecía en su juventud al Partido Aprista Nacional, un partido revolucionario, un partido con ideas innovadoras, donde el indio o el indígena era importante, era considerado una persona más con los mismos derechos de personas adineradas o personas dueñas de grandes riquezas. Entonces, influenciado por estas ideas del primer APRA, escribe su obra Los perros hambrientos en el país vecino, en el país de Chile. Esta obra se publica en el año 1939 en editorial Zigzag, en Santiago de Chile, para un concurso nacional. Termina ganando esa obra y pues en Chile Ciro Alegría es muy reconocido y apreciado. Ahora centrémonos un poco más en la obra. Resumen de la obra. La obra se puede dividir en tres hilos narrativos: el hilo de la familia Robles, el hilo de los perros hambrientos, de los perros mismos, y el hilo de los celedonios. Realizando un rápido argumento de la obra, esta novela está centrada en representar la vida de la familia Robles, la vida de los celedonios, y cómo ellos enfrentan la sequía que dura 2 años en la Sierra Norte, en la comunidad en la que viven. Como animales, como las personas, como los hacendados, los políticos y empleados gubernamentales se enfrentan a esta naturaleza implacable, a esta gran sequía, cómo logran sobreponerse y cómo lo soporta cada uno. Entonces el argumento de la historia es eso. Okay, ahora sí, nos vamos un poco más al resumen. La obra inicia contándonos la historia de la familia Robles, contándonos que ellos pues tienen ovejas que son criadas por la pastora Antuca, una niña de 12 años. Estas ovejas, si bien es cierto, no son una gran cantidad. El Simón Robles, el padre de Antuca, es uno de los indígenas o campesinos que más cabezas de ganados tiene. Y pues el autor nos sumerge a esta historia mediante un narrador que nos trata de adentrar como si nosotros fuéramos extraños o no conociéramos tanto de aquella cultura. Nos presentan a los personajes, nos presentan lo que ellos hacen, a qué se dedican. Entonces nos sumerge poco a poco en ese mundo. Nos presenta, miren, este es el mundo que yo les estoy ofreciendo. Es un mundo que ustedes no conocen. Es un mundo al cual ustedes van a ingresar porque yo voy a ser el guía. Entonces el narrador hace esa función de guía. Y es muy chévere porque realmente la mayoría de los lectores, la gran mayoría de lectores, desconoce estas realidades, ¿no? O esta representación de la realidad de la Sierra Norte del Perú. Y por eso el narrador como que es de ese lugar, conoce ese lugar, pero nos da a entender que es de otro lugar. Porque el lenguaje que utiliza el narrador es un lenguaje más cultivado, más académico, estándar. En cambio, el lenguaje que utilizan los personajes que viven dentro de la historia, dentro de la ficción, pues es un lenguaje subestándar, es un lenguaje regional, es un lenguaje de la zona en la cual no se utiliza español de manera correcta, sino que se va mezclando, las palabras se van acortando. Y pues eso es muy genial porque el autor nos invita, nos da a conocer. Entonces tendríamos al narrador, tendríamos al que vive dentro de la ficción y a los lectores, que en este caso seríamos nosotros.
sería una línea que ingresa poco a poco, por ayuda del narrador. Entonces nos presentan su mundo, nos adentran a su mundo, nos dicen que ellos tienen ovejas, que se dedican a la agricultura, que son personas muy religiosas. Y en medio de eso nos incorporan la historia de un perro defensor. Un perro que logra defender a Simón Robles, al patriarca de esta familia. Y pues él, muy encariñado, también muy triste, decide traer a otros animales, a otros perros desde muy lejos, y trae a Huanca y a Sambo, dos perritos que son los padres de toda la descendencia de perros que aparecen en la novela. Estos perros son traídos desde pequeños, aun cuando no abren sus ojos, y son introducidos dentro del rebaño. En el rebaño cogen a una de las ovejas y hacen que los perros beban de su leche. La primera relación que tiene el perro con la oveja es de madre e hijo, entre comillas. Los animales, al abrir sus ojos, los perritos al abrir sus ojos, pues sienten una gran conexión porque saben que las ovejas les han dado la leche, saben que de ellas pueden seguir viviendo y reconocen que estos animales se espantan fácilmente, que sus ladridos las hacen ahuyentar, que sus ladridos pueden controlarlas. Y en ese sentido se crean los perros ovejeros, en esta relación mutua de el perro y la oveja, y sobre todo por este instinto protector, por este instinto de guía que tienen los perros con los rebaños. Entonces estos perros se vuelven famosos en el lugar donde vive Simón Robles, y muchas personas les piden crías, y en eso reparte crías, regala crías, algunas los vende a las personas que necesitan estos animales para que también pastoreen sus ovejas. Así es como estos perros se expanden, crecen. En el contexto donde no hay sequía en la primera parte de la novela, todo está muy bien. Los animales pueden comer, las ovejas pueden comer, pueden pastar. Los perros, aunque no es mucha comida lo que logran obtener de sus sueños, están contentos, pueden soportarlo. Y sus sueños, aunque su vida es dura, está lleno de trabajos, lleno de cosas que tienen que hacer, la llevan muy bien, o sea, se sienten muy bien haciendo eso, sienten que tienen algo. Vale la pena estar ahí porque tienen algo por qué luchar. Otra de las historias importantes es el matrimonio de Mateo Tambo y de Martina Robles. Este matrimonio se da con el consentimiento de ambos, obviamente, y pues Mateo Tambo se la lleva a su parcela, al lugar que le habían dado para él cultivarlo y poder mantener a su familia gracias a lo que produce en esa tierra. Ellos tienen un hijo que se llama Damián. Es un personaje algo importante para el transcurso de la novela, para darnos una reflexión acerca de todo lo que pasa. En todo caso, Martina está embarazada nuevamente, está esperando a un hijo, y resulta que oficiales del ejército, miembros del ejército, llegan a este lugar donde Mateo Tambo vivía, cultivando sus habas, su maíz, las papas, cosas que producía para poder alimentarse. Su esposa se dedicaba a la ganadería, se dedicaba al hogar y a la crianza de los hijos. Antes de la llegada del ejército, Mateo Tambo había ido a la casa de su suegro, Simón Robles, a pedirle por favor que le pueda dar un perrito de la cría de Sambo y Huanca. Entonces Simón Robles le dice que se elija de los que acababan de nacer, y pues Mateo Tambo se elige un perrito al que le pone nombre Mañu. Este perrito también es importante a lo largo de la historia. Entonces ya había pasado tiempo de haber traído a los animalitos y estaba un poco grande Mañu, pero todavía no podía hacer nada. Los miembros del ejército un día llegaron y de pronto lo encontraron a él cultivando la huerta. Él no se dio cuenta, sino pudo haberse dado a la fuga, ¿no? Pudo haber escapado. Sin embargo, no tuvo tiempo de eso. Cuando los miembros del ejército le dijeron que tú tienes que ir a servir a la patria porque el Perú está en guerra y es necesario que los hombres con mayoría de edad tengan que ir a la guerra. Si no lo haces, estarías traicionando a la patria y por lo tanto te fusilaremos aquí mismo. Entonces Mateo Tambo, buscando una manera
de escaparse de ellos, les dice que tiene que ir a recoger sus cosas. No, pero los militares están ahí tan cerca, oliéndole la parte de atrás, oliéndole la nuca, como se dice. Y se le hace imposible poder escaparse. Toca coger algunas cosas de su casa mientras se despide de su esposa y de su hijo y de su perrito, que la acompaña a un largo trecho, hasta que se detiene en un punto y solamente ve cómo se aleja Mateo Tambo. Mientras más se va perdiendo, tan solo se ve un punto y después ya no se ve nada. Martina es la esposa que tratará de llevar todas las cosas de la casa, la agricultura y la ganadería a su cargo. Sin embargo, al sobrepasarle esa tarea, necesitará ayuda de sus padres y de los vecinos que puedan apoyarla. Martina se pasa la vida esperando a Mateo Tambo y Mateo nunca llega. Entonces, esta historia es muy triste. También hay una crítica acerca del aspecto militar en el Perú durante las guerras. Se llevaban a personas, padres de familia, y su familia muchas veces quedaba desamparada, ¿no? Es muy cruel, es muy triste. Y también Martina es una especie de Penélope andina. Espera con mucha esperanza, con mucha añoranza. Y sin embargo Mateo Tambo nunca va a volver. No se nos cuenta lo que pasa con él, pero probablemente ha muerto a la intemperie de los días, a la intemperie de la guerra. Y pues por eso no ha podido volver. Otra historia importante que podemos encontrar dentro de esta novela es la historia de los hermanos Celedonios. Ellos en esta historia son unos rebeldes que se dedican al robo de ganado en la Sierra Norte, generalmente de haciendas o de personas que tengan muchas cabezas de ganado. Ellos son introducidos en la historia por el Rapto de Hueso. Es un perrito que le pertenecía a Antuca, es un perro guardián de ovejas, un perro pastor de ovejas. Ellos llegaron a este lugar porque les comentaron que los perros de Simón Robles son los mejores que existen en todo el litoral, en todo el valle, en toda la Sierra Norte. Con esta noticia llegaron y pues con prepotencia cogieron su soga, llegaron en mulas, cogieron su soga, una de ellos, el Julián me parece que es, y lanzó la soga y atrapó al primer perro, que para su mala suerte fue Hueso. Este perrito trató de escaparse, trató de morderlos, trató de hacer todo lo posible para poder irse de esa soga. Pero al estar bien sujeto y el Julián al tener tanta fuerza no permitió que se fuera. Al principio el perro se resistió mucho, pero después de golpearlo tan brutalmente, entendió que el único camino que tenía que seguir era el que el hombre había trazado para él, y no podía oponerse a esa voluntad. Es el destino inevitable de las mascotas de la sierra. Antuca estaba muy triste, estaba llorando, trató de impedir que se llevaran a su perro, pero no podía hacer nada. Recuerden que Antuca solo es una niña de 12 años, 13 o 14. Entonces es una niña literal. Y lloró y se puso muy triste por este suceso que pasó. Después se quejó delante de su papá, y su papá le dijo que ellos son unas personas muy malas en este mundo y no pueden enfrentarse a ellas porque les puede ir muy mal. Entonces Julián Celedón así es como consiguió a Hueso, su mascota. Y Blas Celedón ya tenía un perro que se llamaba Buen Amigo. Ellos necesitaban esos animales para contribuir a su robo de ganado. Nos cuentan también algunas cosas que realizó Hueso para su dueño Julián. Cuando Julián y Blas Celedón llegaron al valle que tenían por su chacra, por su huerta, amarraron al pobre Hueso a un palo cercano. En este lugar, al pasar de los días, Julián le traía comida, le traía agua, y aunque al principio Hueso no quiso comer, pero cuando las tripas le sonaban, cuando el hambre le atacaba, era inevitable que en algún momento diera un bocado a lo que Julián le ofrecía. Entonces así todos los días, poco a poco, hasta que en algún momento Julián comenzó a acariciarlo, comenzaron a hacerse amigos y Hueso tuvo que aceptar a su nuevo dueño, como si la fuerza del destino le obligara a ponerse siempre a la voluntad del hombre, aunque el perro no quiera. Entonces,
Después de eso ya se hacen amigos. Hueso también realizó una gran hazaña o muchas hazañas en las que el narrador nos cuenta una, por ejemplo, es cuando el cholo Julián Robles estaba enamorado de una chica que se llamaba Elisa, una chica que vivía en el pueblo. Y como todas las personas le tenían odio a Julián Blas, fueron a atacarle esa noche. Él estaba yaciendo en la cama con Elisa, mientras que el perro comenzó a ladrar afuera muy fuerte. Entonces se percató que le estaban rodeando la casa, que estaban a punto de caerle encima y de que iban a descuartizarlo. Pero en ese momento, gracias al ladrido de Hueso, pudo ponerse avispa y logró escaparse del lugar. Y así fueron unas cuantas ocasiones. Cuando estaban a punto de llegar los segundos al mando en las haciendas, en el caso del robo de ganado, el perrito siempre alertaba, siempre estaba muy activo para poder descubrir qué es lo que estaba pasando a su alrededor. Si es que las cosas se ponían feas, ellos estaban muy perspicaces, porque sus sentidos son mucho más agudos que el hombre. Y varias veces los perros, el buen amigo y Hueso, liberaron a los hermanos Celedonio de una muerte segura. En todo caso, estos hermanos Celedonios se ganaron tanto odio en el pueblo, en el lugar, después de robar tantas cabezas de ganado, que lo inevitable llegaría. En algún momento serían capturados. El rival de estos hermanos se les conoce como el Culebrón o el Alférez Chumpi. Un día él va, con la ayuda de muchos hombres, obviamente, a capturar a estos hermanos celedonios. Todo el mundo sabía dónde vivía, todo el mundo sabía dónde era su valle, solamente que también sabían que este lugar era muy escarpado, tenía muchas montañas, había muchos abismos y pues era muy complicado su acceso. Sin embargo, el Alférez Chumpi, acompañado de unas 6-8 personas, llegaron a este lugar. Intercambiaron balazos con estos hombres. Ellos, al ser solo 2, escaparon a una cueva cercana del lugar y entonces allí estuvieron, mientras se lamentaban por la muerte de buen amigo que había recibido un balazo, cuando alertó a los hermanos celedonios que Alférez Chumpi venía a atacarlos. Entonces tan solo quedaban los 2 hermanos y el perrito Hueso, que ladraba dentro de la cueva. Ninguno de los integrantes de la banda de Chumpi se atrevió a ingresar ahí, porque tenían miedo de que los cholos celedonios los sacaran a balazos, y pues nadie se atrevía por eso. Entonces el plan de Chumpi era dejarlos encerrados dentro hasta que ellos perdieran fuerzas, y una vez que estén al borde de la inanición, ingresen con tranquilidad y puedan matarlos a los 3. Entonces esperaron varios días, estaban ahí sujetos, hacían guardia por las noches cuando dormían, y así se aseguraron de que los cholos se quedaran dentro de la cueva. Sin embargo, esto no les saldría del todo bien al Alférez Chumpi, porque estos 2 hermanos tendrían otro socio que se llama Venancio Campos, que vino con un ayudante, porque se preocupaba que al pasar de los días los hermanos celedonios no se contactaran con él y no le dijeran que tuvieran nuevo ganado para poder vender y para poder ganar dinero, obviamente. Entonces ellos llegaron y desde un lugar lejano divisaron a las tropas de Chumpi, y Chumpi también los divisó. Entonces Venancio Campos disparó al aire para avisar a sus amigos que él había llegado. Entonces los amigos que estaban adentro, muy hambrientos y muy sedientos, se dieron cuenta de que tenían una oportunidad. Tal vez cuando eran 2 personas no tenían posibilidad de enfrentarse contra 8, pero ahora que eran 4, habría una posibilidad. Tan solo hiciera falta de que Venancio Campos iniciara la balacera y ellos poder salir con más tranquilidad o con más astucia para tener una oportunidad de escapar de este lugar. Venancio Campos no inició la balacera. El Alférez Chumpi tuvo miedo. Se corrió un poco más atrás. Y pues, antes de hacer eso se le ocurrió una idea, aunque el narrador no nos cuenta exactamente qué es lo que se le ocurrió.
Entonces, los cholos que estaban dentro de la cueva se sintieron más aliviados y se atrevieron a salir, porque más o menos se imaginaban de que sus rivales tal vez habrían escapado a otro lugar o se habrían rendido por fin, y ellos podrían salir con esa libertad, con esa seguridad. Se sintieron más aliviados y se atrevieron a salir, porque más o menos se imaginaban de que sus rivales tal vez habrían escapado a otro lugar o se habrían rendido por fin, y ellos podrían salir con esa libertad, con esa seguridad. Se atrevieron y pues entonces se sintieron felices, porque el alférez Chumpy no estaba. Sin embargo, tenían un hambre atroz, un hambre que les carcomía las entrañas, y lo único que pudieron encontrar en todo el valle, porque ellos cultivaban sus comidas, sus yucas, sus papas, sus aves, sus habas, lo único que pudieron encontrar en ese valle, porque todo se lo habían devorado el alférez Chumpy y su gente, o lo habían quemado, lo habían botado, lo único que quedaba en su huertita era un árbol de papaya. Aunque las frutas estaban un poco verdes, ya eran comestibles. Entonces lo único que se le ocurrió a uno de los cholos es comerse esa fruta, porque tenían tanta hambre que estaban a punto de morir. Y pues de un balazo hicieron caer una de las frutas de guayaba. Entonces comenzaron a comer, se partieron por la mitad lo que cayó, y pues comenzaron a comer muy ávidamente, mientras decían: esto está un poco verde, pero ya es comestible. De pronto se acabaron la papaya, y entonces el otro tuvo la idea de comerse la otra que estaba más verde, y pues la hicieron caer, se la dividieron nuevamente y terminaron de comer con un gran alivio y se sintieron satisfechos. Aunque de pronto uno de ellos cayó de cara al suelo y comenzó a botar espuma, mientras el otro trataba de ayudarlo y le decía: ¿qué te pasa, amigo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? El perro comenzó a dar círculos en su costado, el perrito hueso, y comenzó a ladrar. Al otro también se le comenzaron a tensar los músculos. El cuerpo se le cayó al suelo. Ya no podía dominar los músculos, no podía hacer nada, y lo único que hacía su cuerpo es convulsionar. Ambos murieron botando espuma, envenenados. El narrador nos cuenta que el alférez Chumpy tuvo una idea: envenenar las únicas frutas, la única comida que estaba en todo ese valle, en todo ese gran territorio que tenían el dominio los Blas. Llevó una inyección e inyectó en las papayas, se subió al árbol de papaya, imagínate, se subió, inyectó las papayas y las dejó como una trampa mortal. Los Blas cayeron, así como las papayas cayeron en el engaño de Chumpy. Luego Chumpy regresó, el perro guasó supo que él era el culpable, sabía que él era Chumpy, sabía que él venía a hacerles daño. Entonces se aventó con toda su fuerza, enfrentando a las personas que venían a acabar con su sueño. Uno de ellos cogió una pistola y le disparó en la cabeza al perro. Los sesos salieron volando y el perro tan solo dio un quejido y ahí quedó muerto. Esa es la triste historia de Hueso. Al igual que sus sueños, todos terminaron muertos. Aunque el narrador nos comenta qué linda vida tuvieron, aunque siempre estuvieron mirándole la cara a la muerte, y hoy por fin descansaban. El Julián había embarazado a Elisa. Él sabía que iba a tener un hijo, y mientras moría pensaba en su hijo y pensaba que iba a crecer bastardo, que iba a crecer solitario. ¿Qué dirían de la pobre Elisa? ¡Ay, Elisa! Se murió pensando en Elisa. Es triste esa parte, pero el que a hierro mata, a hierro muere. Por otro lado tenemos la historia el indio Mashi, que han sido expulsados la comunidad indígena de Guaira por un hacendado que se llama Juvencio Rosas. El indio Mashi, al tener miedo de este terrateniente, tenía miedo de ir preso, ya que él estaba luchando contra Juvencio Rosas para quedarse y vivir en aquella tierra. Sin embargo, no lo logró y fue expulsado de este lugar con 50 personas que lo acompañaron. Llegan pidiendo ayuda a este pueblo
de los Simón Robles, donde el hacendado de este pueblo se llamaba Don Cipriano Ramírez. En este lugar le piden hospedaje, le piden comida y le piden un terreno, una parcela para poder trabajar. Don Cipriano, pues al negociar un poco con ellos, al hablar un poco con ellos, les ofrece eso. Entonces, este indio Mache viene con su familia. Por otro lado, en la descendencia de los perros, como padres principales de todos los perros de los Simón Robles, tenemos a Huanca, a Sambo. Y dentro de su prole podemos encontrar a perritos como Mañu, perritos como Hueso, Pellejo, Mauser y algunos más. Lo más importante de estos perros sería Mañu, Hueso, Huanca y Sambo, que sería el padre, ¿no? Aunque casi Sambo no participa, pero es importante porque es el padre de todos ellos. En ese sentido, los animales vivían en armonía, vivían tranquilos, vivían sin tanto afán o sin tanta pena, sin tanta violencia en ese momento, cuando las cosas estaban normales. Sin embargo, cuando llega la sequía, los alimentos comienzan a escasear. Si antes a los indígenas les costaba darle, aunque sea un poco de comida a los perros, esta vez ya no le van a dar nada. La sequía ataca mucho más recio y después de los 6 meses los ciudadanos empiezan a preocuparse de a de veras. La hambruna comienza a aparecer. Las personas han gastado lo que habían guardado, como semillas, cereales, carne, ovejas. Ya han gastado su suministro y vuelven a pedirle ayuda al señor Cipriano Ramírez, cosa que realiza él. Da un poco de sus bienes a estos. Al cabo de un año la cosa empieza a ponerse muy fea. Los perros se rebelan ante sus dueños y comienzan a asesinar a las ovejas. En el caso de Simón Robles, el instinto de Huanca y de los demás perros guardianes, perros pastores, les atacó y terminaron despedazando en una pequeña cuevita, en un pequeño rincón de una montaña que estaba cerca al rebaño. Descuartizaron a una oveja, las cuales comieron porque a las tripas les pedían aquella carne, y aquel vínculo que habían formado desde pequeños se había roto. Los animales se guiaban por instinto. Después de este momento, los perros son desterrados. Quieren llegar a casa muy de tarde, pero las personas, sus dueños, Simón Robles, Ventura, Timoteo y Juana, los apedrean, los pegan tanto que los perritos terminan por entender que ese lugar ya no les pertenece, que ese lugar ya no es su casa. Entonces se van al destierro y se convierten en perros salvajes. Cuando la sequía empieza a arreciar más, las personas que menos tienen comienzan a morirse. Una de estas personas es el indio Mache. Él es una persona que acaba de llegar de la comunidad de Guaira, de otra comunidad, a esta nueva comunidad. Y aunque el señor Cipriano, el hacendado de aquel lugar, le ha brindado tierras, le ha brindado cierta cantidad de comida, al cabo de un año eso ya se le ha gastado, y aunque van a pedir de nuevo, don Cipriano ya no les da más. Prefiere darle a sus animales, prefiere preocuparse por sus familiares, como su hijo y su esposa, o sus trabajadores, pero no a los indígenas. Entonces el indio Mache comienza a capturar serpientes, culebras y también lagartijas. Él es el que lleva la comida al hogar y en su casa pues comparte lo poco que consigue su mujer. 3 hijas me parece que tiene ese. Solo tiene hijas, así que no tiene otros hijos que puedan apoyarle en buscar alimento. Este señor, con el paso de la sequía, comienza a desgastar sus fuerzas y llega a un punto donde se siente tan mal. El único alimento que puede conseguir lo encuentra dentro de un templo. Se trata de las donaciones que estos indígenas, que los demás indígenas, los demás campesinos, le llevan a su señora patrona del lugar. En este lugar él coge la rama de espigas que nadie se había atrevido a llevar por más hambre que tenían,
porque representaba mucho para ellos esta imagen y le debían un respeto. Sin embargo, el indio Mache, por encima del respeto, está el hambre, eso es lo que considera, y pues lleva ese ramo, esa fanega de trigo para compartirlo con su familia. Y pues después de esto, el indio Mache simplemente, como castigo divino, si quieren entenderlo así, se va poniendo más débil, hasta que inevitablemente muere. Antes de morir, confiesa haber sido el culpable de la pérdida de aquella fanega de trigo en el altar de la patrona del pueblo. Entonces, así como el indio Mache va pereciendo, muchas personas también lo hacen. Dentro de ellas encontramos al pequeño Damián. ¿Se acuerdan que le dije que iba a ser importante? Damián es el hijo de Martina y de Mateo Tambo, de las personas que hablamos casi al inicio. Este jovencito tendría más o menos unos 9, 10 años. Se queda en la casa de su mamá Martina. Ella coge a su pequeña niña entre su espalda y se la lleva a un pueblo buscando a los padres de Mateo Tambo, ya que como la sequía también la había atacado a ella, los bienes de la casa, la agricultura, todo estaba siendo deteriorado. Lo único que tenían hasta ese momento para comer eran tan solo una oveja que ya estaba muy flaca, que apenas podía moverse. Y el pequeño Damián y su perrito Maño pues se quedan en la casa, y Martina le dice a Damián, si ellos no llegan dentro de 3 días, pues que lo mejor que puede hacer es coger ese animal, matarlo y poder consumir su carne. Entonces Maño y Damián se quedan en su casa. Sin embargo, la pequeña oveja, después de 3 días, es robada una noche, mientras Maño piensa qué puedo hacer yo con alguien demasiado grande, ¿no? Con una persona mayor. El perro ladra, la oveja bala, y él no puede hacer nada porque tiene miedo. Al día siguiente él trata de ir en busca de sus abuelos, como le dijo su mamá Martina, y sin embargo, cuando ha avanzado un poco de camino, cae al suelo, se desmaya de hambre. Entonces muere. Un campesino que pasa por ahí ve su cuerpo y le avisa a sus abuelos. Mientras tanto, Maño cuidaba de su cadáver. Los protegía de gallinazos que trataban de devorarlo. Maño con sus ladridos los espantaba. Los gallinazos volvían y otra vez Maño ladraba, y luego venían 2 gallinazos y Maño se acobardaba, pero seguía ladrando, seguía rondando, dando vueltas, protegiendo a su amo como puede. Su abuelo Simón Robles recoge el cuerpo de Damián y se lo lleva. Está muy triste y también se lleva al pequeño Maño. En este lugar, Maño se da cuenta que todos los perros ya no están conviviendo con Simón Robles, ni con sus familiares, sino que están de modo salvajes y en la noche aúllan, y él sale de la casa de Simón Robles y se les une. Entonces desaparece en la oscuridad, como sugiriendo que ya no va a volver a los brazos de su familia, a los brazos de sus sueños. Y pues esos perros salvajes comienzan a atacar a las ovejas del pueblo, a los ganados de los señores del pueblo, de los campesinos, y comienzan a cogerle odio, comienzan a envenenar la comida, y comienzan los perros inevitablemente a morir, uno tras otro. Y así casi toda la prole de los perros de Simón Robles van cayendo uno tras otro. El pequeño Maño también. Al cabo de 1 año y medio, la gente está completamente loca. Están tan despavoridos, están tan abandonados, sienten tanta hambre, que vuelven a reunirse en la hacienda Paucar, en la hacienda de don Cipriano. En este lugar estalló un conflicto, ya que los campesinos les pedían al señor Cipriano que los apoyara, que les diera alimento, porque él tiene guardado aún. Entonces don Cipriano se negaba y decía que no tenía alimentos para ellos y que solo le alcanzaba para él y su familia. Sin embargo, uno de ellos dijo, pero señor, usted da cebada, trigo a sus animales, a sus caballos, a sus ganados. Eso quiere decir que esos animales valen más que nosotros. Y entonces los indígenas estallaron en cólera. Si usted no nos va a dar, va a tener que matarnos, porque nosotros igual nos vamos a morir si no comemos.
ingresaron a este lugar a la fuerza, con sus machetes, con sus cosas. Pero entonces don Cipriano se molestó, sacó su arma y disparó, y seguidamente todos sus empleados dispararon contra los campesinos. Uno tras otro iban cayendo, la sangre roja a borbotones manchaba la tierra. Los campesinos corrieron, perdieron y no volvieron a molestar a don Cipriano. Entonces, los conflictos políticos, los conflictos sociales en esta obra básicamente son severamente criticados por el autor. Hubo muertes en ese lugar, pero esto es el punto álgido, el máximo punto de violencia que se observa en toda la novela. Entonces los campesinos regresan derrotados, llorando, muy tristes, y muchos otros empiezan a morir. La cantidad de ovejas para este entonces que le quedaban a Simón Robles tan solo eran unas 2 o 3, que Antuca las pastaba por los cerros, aunque básicamente ya no pastaba nada porque todo estaba seco. Las ovejas aparte estaban demasiado escuálidas. Y para eso entonces, después de la muerte del indio Mache, sus hijas y su mujer quedaron a la intemperie de la suerte. Una de las hijas de el indio Mache se había fijado en el indio Timoteo, uno de los hijos de Simón Robles. Estos dos se juntan porque Timoteo la ve solitaria en el camino a ella y comienza a hablar con ella y le dice a su padre que pues esa mujer está sola, que esa mujer necesita ayuda, y Simón Robles le dice: dile que se venga contigo. Y pues ahí se hace una relación de Timoteo y de la hija de Mache, aunque no hay un proceso de enamoramiento, no hay un cortejo previo. Lo único que hay es atracción y necesidad. En ese sentido, al cabo de 2 años, apenas logran sobrevivir los campesinos con lo que tienen y con lo que pueden conseguir. La lluvia regresa. La gente se pone contenta. Simón Robles, que había guardado en una especie de vasija sus buenas semillas para la siembra, las saca y comienza a sembrar, muy feliz con su esposa Juana. Y mientras está sembrando las semillas, mientras está sonando el trueno, mientras está cayendo toda la lluvia por el terreno seco y humedeciendo hasta lo más profundo de la tierra, cerca a una montaña, cerca al pie de una montaña, muy cerca a sus cultivos, observa unos ojos brillantes que lo miran a Simón Robles. Entonces se percata de que se trata de Huanca, y Simón Robles la llama: Huanca, Huanquita, ven, ahora sí podemos estar bien, porque ya hay lluvia. Entonces Huanca entiende que ahora puede volver a casa, a pesar de que toda su estirpe ha caído muerta y envenenada. Ella puede volver a casa. Ella es como la representación de la lluvia misma, es la esperanza de una nueva generación de supervivencia. Entonces Simón abraza a Huanca, así como la lluvia la abraza a él. Este final es muy bonito porque las cosas vuelven a su estado como anteriormente estaba, pero la situación del indígena no cambia porque siempre va a estar por debajo del hacendado y él se va a aprovechar de estas circunstancias. El final es un final triste en ese aspecto. No realiza un trasfondo, un cambio positivo en el indígena, sino que es un indígena estático, un indígena que soporta todo lo que pasa a su alrededor, pero él no se atreve a cambiar estas cosas, no se atreve a ser un héroe, no se atreve a ser diferente, sino que está arraigado a las condiciones climáticas con esperanza, pero una esperanza entre comillas superflua. Gracias, espero que les haya gustado y que se suscriban a este canal.